Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y desde hoy hasta la fiesta de Cristo Rey del Universo, final de noviembre, en las misas vamos a leer, excepto en los tiempos fuertes, el Evangelio de San Mateo. En este tiempo ordinario tratamos de meditar el misterio global de Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros, que es el Señor del tiempo y de la historia. Y a través de estos 34 domingos vamos a ser invitados a experimentar la presencia de Cristo en la Iglesia, en medio de nosotros, en la historia del mundo, encontrándonos con el Señor resucitado, sobre todo en la escucha de su palabra, en la celebración comunitaria de la Eucaristía y de los sacramentos, y en la oración común y en el compromiso de nuestra vida, que tiene que estar motivada por la fe y por la caridad. Este Evangelio de San Mateo, para explicarles un poco, es con diferencia de Marcos y de Lucas, está destinado más a unos oyentes que son de proveniencia judía. Son cristianos que provienen del judaísmo. Se le llama el Evangelio palestino, porque está dirigido a comunidades cristianas de Palestina, que conocen muy bien el Antiguo Testamento. Por eso San Mateo no les extraña que muchas veces cite el Antiguo Testamento, diga esto tuvo lugar para que se realizaran las profecías, etc. Es también como el Evangelio, diría yo, del catequista. Tiene varias dimensiones que las subraya mucho. Por ejemplo, la dimensión cristológica. ¿Quién es Jesús? Pues es el verdadero Mesías, es el descendiente del rey David, por lo tanto le llama Hijo de David, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, que es un título que estaba en el profeta Daniel. Al mismo tiempo, una dimensión eclesiológica de la Iglesia es una especie de catecismo del reino de Dios. La Iglesia que está presente por todas partes en este escrito de Mateo. Esta Iglesia fundada por Jesús, que está ya presente durante su vida terrena, que la funda sobre Pedro, al cual le confía las llaves del reino de los cielos, aunque Cristo sigue siendo la piedra angular rechazada por los constructores. Pero al mismo tiempo es un evangelio, digamos, misionero. Pues bien, en este evangelio, después de esta introducción general, vamos a mirar lo que se nos propone en este tercer domingo. Se nos habla con la imagen de la luz. La luz, que no solamente es necesaria para la vida de los seres animados, las plantas, las flores, los animales, los hombres, sino la luz que es por sí misma sinónimo de vida. De hecho, venir a la luz es la expresión común para indicar el comienzo de la vida. Y Dios mismo es indicado muchas veces como luz, como la vida, el manantial de vida eterna con su acción creadora y salvadora. Pues bien, hoy el Evangelio cita un trozo de la primera lectura, que está tomada de Isaías 9. Habla de que el Señor humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero al mismo tiempo hará gloriosa la vía del mar, más allá del Jordán, territorio de los gentiles, de los paganos, la Galilea. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre aquellos que habitaban en una tierra tenebrosa refulgió una luz. Es que los territorios del norte de la Palestina, o sea, Galilea, territorio de los gentiles, habían sido devastados y ocupados por el rey de los asirios. Y el oráculo de Isaías se dirigía a los habitantes de esos territorios que habían caído bajo el yugo cruel de los asirios. Y a través de la Galilea pasaba esa famosa vía del mar que unía el oriente con el Mediterráneo, pasaba por Galilea. Pues precisamente a lo largo de esa vía, de este itinerario que fue de ocupación y de humillación por obra de los asirios, llegará en el futuro la liberación de la esclavitud. El yugo de los opresores será roto por obra de un hijo de estirpe real, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. A esa humillación Dios va a contraponer la condición gloriosa de la libertad. Y a la condición de tinieblas en la que habían precipitado los habitantes de Galilea,
le va a suceder una condición totalmente nueva de alegría, de exultancia, de luz, y se instaurará un reino de libertad y de paz. Y este cambio en la situación lo realizará Dios mismo, que es mi luz y mi salvación. Y fíjense que en el Salmo responsorial, en la misa, vamos a repetir: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor hará brillar una gran luz donde antes había oscuridad. La gran luz que promete Dios a través del profeta Isaías es Jesucristo, y por eso lo cita el evangelista Mateo, pero para decir que ahora se ha cumplido la profecía. Y su aparición en Galilea lleva a realización la antigua profecía, introduce el misterio de Jesús, pero que no comienza en Jerusalén, como se podría pensar, el centro de la alianza antigua, sino en la Galilea de los paganos. El evangelista Mateo presenta a Jesús como aquel que realiza las profecías. Y la unión de la manera de actuar de Jesús, verdadero Mesías, con lo que se esperaba en el Antiguo Testamento, es explícito, dice San Mateo, para que se cumpliera lo que había sido dicho por medio del profeta Isaías. Jesús es entonces esa gran luz que se eleva y que viene a iluminar el camino de un pueblo que estaba inmerso en las tinieblas. Y a los que moraban en una tierra de sombras y de muerte, les brilló una gran luz. Los primeros rayos que se irradian de Jesucristo, luz del mundo, son el anuncio de su evangelio de salvación, unido a la invitación a la conversión de los corazones. Desde entonces, Jesús empezó a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. En esa primera irradiación del misterio de Cristo, aparece la Iglesia en su núcleo originario, de los primeros que son llamados y son enviados. Caminando a lo largo del lago de Galilea, Jesús llama a seguirlo a los hermanos Pedro y Andrés, pues a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran pescadores. Se les llama para que dejen todo y lo sigan, para hacer otra cosa a partir de entonces, una tarea diferente a servicio del reino. Síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dice el Evangelio, responden. Esa prontitud con la cual responden estos jóvenes, dejan todo, redes, barcas, a su padre. Esta es la respuesta personal, positiva, al anuncio de conversión en la perspectiva del reino de los cielos. El Evangelio de hoy, en cierto sentido, es una página ejemplar de esas características literarias y teológicas del Evangelio de Mateo. Porque en muy pocos versículos encontramos ya esos elementos característicos de Mateo del que les hablaba. Una cristología, Jesús es la luz del mundo. Una eclesiología, una iglesia que es una llamada a seguir a Jesús para ser enviados al mundo. Aparece también el sentido de la Sagrada Escritura, que se cumple plenamente en el acontecimiento concreto de Jesús de Nazaret. Por eso Jesucristo es el centro dinámico de todo el plan de salvación. En Él, el Antiguo Testamento llega a su término, a su cumplimiento, y de Él, como de un manantial, parte una alianza nueva, que es la Iglesia, que va a una dimensión universal, a todo el mundo. Y el mismo Jesús, que es la gran luz de Israel y del mundo, ilumina todo el arco de la historia de la salvación, el pasado, el presente y el futuro. Pues bien, dándonos una breve síntesis de la primera actividad de Jesús por toda la Galilea, el evangelista Mateo presenta a Jesús en su misión específicamente mesiánica, la predicación del reino y también las curaciones, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Entonces, en las palabras y en las obras, Jesús anuncia que ha llegado en su persona esa nueva buena noticia, el evangelio de la salvación. El reino de los cielos está cerca. Y con esta expresión, que es una expresión típicamente aramea, se proclama que esa soberanía de Dios, ese Dios grande que no cabe en los cielos, se ha hecho cercano al hombre. En Cristo Jesús, Dios se ha hecho
prójimo y próximo del hombre. Se ha hecho nuestro compañero de viaje. El hombre ya no está solo en la tierra. Dios mismo comparte nuestra condición humana, que es penosa, para elevarla y transformarla en una experiencia de gracia, de luz y de alegría. Pero uno de los aspectos más importantes que hay que subrayar es que esa soberanía de Dios se dona y se hace presente precisamente en la obra de liberación y en la misión de amor que Jesús está anunciando y que está realizando en la tierra. La realidad de la cercanía de Dios al hombre, esa realidad es Jesús, Cristo Jesús mismo. Para poder acoger a Cristo y para dejar que se encuentre con nosotros en este camino suyo de liberación y de elevación, es necesaria la conversión. Es decir, esa transformación interior que se hace disponibilidad, que es apertura, que es transparencia a la luz purificadora de Dios. Y la Eucaristía es el momento más alto para escuchar el Evangelio de la Salvación y para experimentar, para tocar con la mano la presencia de Cristo en medio de los hombres. Por eso, oremos en este día, que nos da esta gracia de proponernos la conversión del corazón, para que también nosotros acojamos el reino de Dios y podamos caminar siempre, cada vez más en esa luz nueva del Evangelio de Cristo, Él que es la luz del mundo. Que tu luz sea tu Dios, una luz que no se pone nunca, porque brilla siempre, decía San Agustín. Por eso pidamos al Señor que nos dé esa gran luz, que es Jesucristo, para que podamos vivir en la oscuridad del mundo y de la historia como hijos de la luz, como hijos elegidos por su amor. Que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga, hermanos.